El animador. Capítulo 3. Uno o dos se han preguntado o comentado si el hecho de que yo escriba esto y cambie el pasado de Jaune significa que no creo que pueda atraer la atención de Jan tal y como está en el canon. Obviamente ese no es el caso. He escrito una gran cantidad de historias en las que el pasado de Jaune es canon y se relaciona con varias mujeres. Esto es solo yo queriendo escribir algo diferente, donde su pasado sea el aspecto cambiado y los únicos cambios en Beacon sean los causados por ese pasado. Todas mis historias actuales tienen a Jaune enfrentándose a eventos divergentes. Este es un Jaune divergente que se enfrenta a eventos canónicos, si me entiendes. No hay otra razón. No es que odie a Jaune, su pasado o piense que no tendría ninguna oportunidad con Jan. Solo soy yo queriendo escribir algo un poco diferente. Jaune es uno de mis personajes favoritos. Beta. Tonto universitario capítulo 3. A Jaune le gustaba mucho Ruby. Era algo de lo que se había dado cuenta desde el principio, cuando la ayudó a salir de la escuela, pero esa idea solo se había reforzado después de que ella pasara una noche entera charlando con él sobre Signal, sus amigos y lo mucho que quería ser una cazadora. Finalmente, todos se habían quedado dormidos por la noche, lo que los llevó a donde estaban ahora, mientras Jaune despedía a Ruby y a su hermana, mientras iban a cambiarse para el día que tenían por delante. Que le gustara a la joven no debería haber sido un gran problema, y probablemente no lo fue para la mayoría de las personas. Para él fue enorme. A Jaune le gustaban las mujeres, conocía a las mujeres. Había pasado gran parte de su vida rodeado de mujeres, había sido enseñado por una mujer, entrenado por otra y se ganaba la vida con ellas. Sabía cómo hablarles, cómo escuchar y cómo hacerse atractivo a sus ojos. Pero Ruby no era una mujer. Era una niña, con todo lo que eso conllevaba. Incluso a los 15 años, la mayoría de las chicas se estaban convirtiendo en mujeres, impulsadas por las hormonas y las presiones de los amigos o de la sociedad. Sin embargo, Ruby no era así. A los 15 años, todavía era lo que la mayoría habría llamado dolorosamente ingenua e idealista, pensando que podía cambiar el mundo, que podía ser la heroína y hacerse amiga de todos y de cualquiera. Se equivocó. El mundo no era ni lo suficientemente amable ni lo suficientemente insular como para que una sola persona pudiera cambiar tanto. Pero esa era la razón por la que se sentía tan relajado con ella. Lo miró y vio a un posible amigo, un chico con el que podía hablar y que estaría dispuesto a tolerar su obsesión por las armas y por ser una heroína. La miró y vio a una chica que nunca se iba a interesar por él de otra manera. Simplemente no parecía interesada en los chicos en absoluto, lo que hacía que no solo fuera un placer hablar con ella, sino que también estuviera segura. Era lo suficientemente joven como para que él ni siquiera sintiera el instinto intrínseco de coquetear o encantarla. Se habría sentido espeluznante. Pero también estaba lo suficientemente concentrada en su sueño como para que él pudiera haber empezado a desnudarse a su lado y simplemente le hubiera preguntado qué estaba haciendo. ¿Encontrar a alguien así, qué suerte podría tener? Bueno, lamentablemente no todo fue sol y arcoíris. Todavía quedaba su hermana mayor con la que lidiar, que no solo era exactamente lo contrario de la chica, sino que también parecía tener ya un problema con él. Y el sentimiento era muy mutuo. Mientras que Ruby representaba la inocencia infantil, sabía por experiencia personal que su hermana no era la misma. No solo visitó el club, sino que asistió a un espectáculo la primera noche. Eso significa que definitivamente está interesada en los chicos, al menos. Ella también tenía esa confianza, el comportamiento de una chica acostumbrada a tratar con chicos, que él suponía que había conocido por cómo rechazó a ese chico en el club. No se había sonrojado y tartamudeaba sorprendida por la charla que le habían hecho. Jan parecía aburrida, como si lo hubiera visto todo antes. Tal vez era hipócrita por su parte, de hecho estaba bastante seguro de que lo era, pero eso no lo hacía sentir menos nervioso con ella. La única gracia salvadora fue que, si bien ella era definitivamente más consciente sexualmente que Ruby, habría sido ridículo sugerir que estaba dirigido a él. La forma en que me miraba lo deja muy claro. Extraño, parecía estar bien conmigo cuando la servía en el club.
Pero entonces ella no había hablado mucho con él, aceptando un trago de él y luego charlando con Reg. Las otras veces lo había visto. No tenía ni idea de quién era. Ese es otro tema. Susurró Jaune para sí mismo, alcanzando su equipo en el casillero y tirando de su coraza. Con la apariencia de Nina ayudándole, Yang no debería haber tenido ni idea de quién era. Sin embargo, eso no significaba que quisiera impulsarlo. Dudaba que fuera una idiota. ¿En qué situación tan complicada se había metido? Debería haberse complacido de encontrar a otra persona que claramente no tenía interés en él de esa manera. Era exactamente lo que quería, un descanso de un mundo en el que tenía que vivir de los tentativos intereses de las mujeres. El hecho de que también hubiera destrozado el club de Junior era una ventaja, una de la que Yang ni siquiera se dio cuenta de las implicaciones. La banda de la cuchilla sangrienta había estado haciendo movimientos últimamente, tomando acción en sus propias manos, e incluso agrediendo a algunos de los trabajadores. Primero había sido Gracie, que incluso después de recuperarse tenía una cicatriz afilada en la cara, devastadora en su línea de trabajo. Luego había uno de los cocineros, el viejo Richie, al que le habían roto el brazo y el hombro. Jaune y algunos otros habían tomado cartas en el asunto, vengándose de la siguiente serie de mocks que se atrevieran a tratar de molestarlos, pero todavía había una sensación de miedo en el club. Luego llegó ella y básicamente lo arregló todo para ellos. No es de extrañar que Reg estuviera tan emocionado, no es de extrañar que sintiera que valía la pena darle la completa libertad del club. Jaune también se había sentido agradecido, lo suficientemente agradecido como para que, cuando la vio en el salón, se asegurara de centrar su atención únicamente en ella. Bailando para ella y solo para ella, asegurándose de mirar sus ojos, leer su atención y adaptar su baile a lo que parecía gustarle. A pesar de toda la gente mirando, había sido un baile privado. Solo ellos dos, y luego se escapaba. Su ceño se arrugó, una breve sensación de confusión lo recorrió antes de sacudir la cabeza y abrocharse la espada hasta la cintura. No importaba. Yang sospechaba de él, eso era cierto. Eso también era lo más preocupante, porque a diferencia de la mayoría de las otras personas en Viacom, él tenía algo que ocultar, algo que le aterrorizaba dejar que otras personas descubrieran. El estigma que perseguía a quienes hacían lo que él hacía, la forma en que la mayoría de la sociedad los miraba, Viacom sería una tortura si tuviera que aguantar eso. Esa era la verdadera razón por la que se sentía tan nervioso con ella, no por su sexualidad, no por su confianza o claro interés en su baile. Era porque tal vez descubriera la verdad. Le desagradaba por razones puramente egoístas, no era más que un hipócrita. Aún así, todavía quería pasar más tiempo con Ruby. Nunca haces las cosas de la manera fácil, ¿verdad? Tú ahí. Jaune estuvo a punto de saltar cuando escuchó una voz autoritaria detrás de él, que se detuvo en el último segundo. Si no hubiera estado tan distraído podría haberlo reconocido, pero en lugar de eso se dio la vuelta con los ojos muy abiertos, solo para ver a la chica de pelo blanco del día anterior, la Schnee. A su lado había otra mujer, Pira Nikos. La habría reconocido en cualquier parte. Oh, señorita Schnee, asintió Jaune con una sonrisa cortés. Había sido un completo terror para Ruby el día anterior, pero como su amigo no estaba aquí ahora y no necesitaba que lo cuidaran, no vio el sentido de antagonizar a Weiss. No le hiciste eso a un cliente. Espero que estés bien esta mañana. No interrumpí tu conversación, ¿verdad? No lo hiciste, no, la muchacha le devolvió el asentimiento. De hecho, quería disculparme por la noche anterior y por cómo actué contigo. ¿En serio? ¿Se había equivocado con ella? Por lo general, Jaune tenía bastante confianza en sus primeras impresiones de las mujeres, sobre todo porque en su línea de trabajo a menudo no tenías más que eso para continuar. Una vez tuviste la oportunidad de impresionar a un cliente. Si perdiste eso, entonces perdiste tus ganancias potenciales. Sí. Reaccioné con dureza hacia ti, cuando ahora me doy cuenta de que no tuviste personalmente la culpa de las acciones de ese niño tonto. Oh. Podía ser tan arrogante como él había pensado al principio.
Pensé en aclarar las cosas entre nosotros, prosiguió, y hacerle saber que no tenía intención de criticarle por lo que ocurrió. Así eres tú, dijo. Y luego, porque todavía se sentía un poco a la defensiva, Ruby tampoco quería decir sus acciones. Estaba emocionada y nerviosa. ¿Podrías perdonarla por eso? No. Su expresión era plana. Ay. De todos modos, quería presentarte a alguien. Estas son las palabras expresadas por Pirra Nikos, graduada del Santún y gran campeona de los torneos Mistral Sub-17. Estoy seguro de que has oído hablar de ella. Lo había hecho. Su mentor a menudo la había destacado como una de las mejores cazadoras de esta generación, al mismo tiempo que le hacía ver muchas de sus peleas en busca de inspiración. Más que eso, ella tenía suficientes acuerdos de patrocinio como para que él hubiera tenido que ser denso para no reconocer esa cara bonita. En este momento, sin embargo, esa cara estaba torcida. La sonrisa era plástica, el pliegue de sus labios forzado e incómodo. Conocía esa mirada, ya que la había atraído varias veces cuando había empezado, cuando había sido inexperto y todavía practicaba para ser lo que era ahora. Era la mirada de una mujer que soporta educadamente algo que realmente no quería. Aprendiste a detectarlo rápidamente y adaptar tu estrategia de inmediato. Me temo que no, mintió Jaune, extendiendo una mano hacia ella. Sin embargo, no quiero ofender. Supongo que era el tipo de persona que veía demasiados dibujos animados. ¿Qué? No, está bien. Su mano fue tomada rápidamente, la chica frente a él la estrechó con una sonrisa más natural. La diferencia era tan sutil que dudaba que Weiss la entendiera. Por lo que pudo ver, Pirra era mejor para ocultar sus emociones que la mayoría de las mujeres que le doblaban la edad, probablemente algo que había tenido que aprender en el mundo del espectáculo. Tal vez, en cierto modo, no era muy diferente de lo que él hacía. Ambos actuaron porque sus papeles lo exigían, ambos también usaron sus cuerpos para cortejar a la audiencia. Demasiada televisión es mala para ti, y los torneos, bueno, siempre habrá un ganador. Simplemente tuve la suerte de tener un buen profesor. Estoy seguro de que tu propio impulso también tuvo algo que ver, dijo Jaune con una pequeña sonrisa. Pero supongo que ahora todos estamos en el mismo barco. ¿Te pondrás tranquilo conmigo si terminamos enfrentándonos? ¿Eso no sería solo un obstáculo para tu entrenamiento?, preguntó la pelirroja, con una sonrisa aún más amplia. Está bien, Jaune suspiró dramáticamente, con un brazo sobre los ojos. Entonces patéame el trasero. Pero hazlo con amor, te lo ruego. Pirra soltó una risita ante su teatralidad, tapándose la boca con una mano. Weiss miró entre ellos con la boca abierta, pero Jaune se encontró relajándose una vez más. La crisis se había evitado y ella estaba más contenta, ese era el territorio al que él estaba acostumbrado. Bueno, es bueno ver que ustedes dos se llevan bien, luchó Weiss valientemente para volver a la conversación. Jaune se lo permitió, vigilando a Pirra mientras lo hacía. La pelirroja miró hacia Weiss, todavía un poco vacilante pero más relajada de lo que había estado antes. Eso era todo lo que se necesitaba a veces, un impulso de confianza y romper el hielo. No todas las mujeres acudían a la ostra dorada con deseos carnales en sus mentes. Algunos acababan de pasar por momentos difíciles y necesitaban ser animados, otros habían sufrido golpes en su autoestima, solo querían sentirse especiales, deseados. Su trabajo era ser lo que quisieran que fuera, ya fuera un amante, un extraño encantador o un hombro en el que apoyarse. Estaba pensando que tal vez podríamos intentar estar en un equipo juntos, conmigo como líder, naturalmente. Naturalmente, asintió Jaune, encontrándose con los ojos de Pirra por encima de la cabeza de Weiss. Los ojos de la chica se abrieron de par en par, su mano rápidamente cubrió sus labios una vez más al notar el sutil sarcasmo. Sin embargo, hay un problema, agregó, no estoy seguro de cómo se hacen los equipos, o si incluso podemos elegir. Si lo hicieran, entonces elegiría a Ruby de todos modos. Weiss era rico, eso era obvio. Se habría convertido en el centro de atención si hubiera sido la ostra dorada, pero aquí y ahora no era un bailarín. Lo mismo aquí, se unió Pirra.
Estaba pensando en dejar que las fichas caigan donde puedan. Weiss pareció escandalizado ante la mera idea. Para alguien de su herencia, que creció en una famosa familia de negocios, la idea de dejar que el destino siguiera su curso sin un plan claro probablemente era una locura. Podría haber simpatizado con ella, si no fuera por la lealtad que aún sentía hacia Ruby, por no mencionar la irritación que había sentido por la forma en que Weiss la trataba. Probablemente haré lo mismo, dijo en su lugar, deleitándose con la forma en que la cara de Weiss se acercó a la suya. Sin embargo, lo reivindico como mi idea. Si alguien me pregunta, no se lo copié en absoluto. Está bien, se rió de nuevo. Oh, no entendí tu nombre. Weiss se sobresaltó, con los ojos pálidos muy abiertos, ya que sin duda se dio cuenta de que no los había presentado correctamente. Ah, este es Jaune. Ella hizo una pausa, el calor subía por sus mejillas. Yo olvidé preguntar tu nombre completo. Blanco, dijo Jaune. Jaune Blanco. No es eso. Weiss se quedó callado, mientras solo podía hacer una leve mueca. Lo siento. La heredera inclinó la cabeza. Eso fue insensible, por favor perdóname. Está bien. Burlarse de ella porque había menospreciado a Ruby era una cosa. Dejar que ella se sintiera fatal porque pensaba que lo había insultado era otra cosa. Él no era ese tipo de persona. He tenido mucho tiempo para acostumbrarme. Eso no me excusa, Weiss negó con la cabeza. Todos los estudiantes de Beacon se dirigirán a los acantilados de inmediato, dijo una voz femenina por encima de los sistemas de anuncios, cortando la disculpa de Weiss y también salvándolo de las miradas comprensivas de Pirra. No era nada nuevo, pero era algo que no le gustaba soportar. Repito, bueno, buena suerte a los dos. Jaune les dio una palmada en el hombro a cada uno, aprovechando la oportunidad para escapar mientras podía. Adiós Weiss, adiós Pirra. Jan solo escuchó con medio oído mientras el director explicaba cómo se asociarían. El contacto visual, la primera persona que vieron, encontrar algo y devolverlo, esa era toda la información que necesitaba. En cualquier otro momento podría haber estado más interesada, pero en este momento tenía que lidiar con el tipo que se cernía demasiado cerca de su hermana pequeña. Hola Jaune. Jan saludó mientras ella se acercaba a ellos, empujando felizmente la conversación y también casualmente a la plataforma de lanzamiento entre Ruby y él. Ruby gritó un saludo, pero Jan no lo escuchó, demasiado ocupada mirándolo a su hermana pequeña. Jan, asintió él. Podía oír la frustración en su voz. Jaune solo estaba hablando de los equipos, dijo Ruby. ¿Cómo debemos tratar de unirnos para no estar con personas que no conocemos? ¿Lo hizo ahora? Jan fijó una mirada en él y, para su crédito, la encontró, devolviéndole la mirada sin ningún indicio de disculpa o miedo. Normalmente, le habría gustado eso en un hombre, pero en ese momento ese hombre estaba tratando de acercarse inusualmente a su hermana. Jan estaba acostumbrada a que los chicos intentaran eso para acercarse a ella, en cuyo caso los había mandado a hacer las maletas por atreverse a intentar aprovecharse de la amistad de Ruby. Pero estaba claro que no estaba interesado en su compañera rubia. Estaba interesado en Ruby, y eso era aún más preocupante. Tal vez no era algo de qué preocuparse, tal vez era normal. Pero si esto iba a determinar con quién se asociaría su hermana pequeña durante los próximos años, entonces Jan no iba a correr ese riesgo. Tendré que asegurarme de terminar como la compañera de Ruby, se dio cuenta. Jan casi sintió que podía ver los mismos pensamientos detrás de sus ojos azules. Una carrera, pues, con Ruby como meta y premio. Jan sacó un par de zapatos de aviador, se los puso en la cara y le dedicó una sonrisa a Ruby. Su hermanita le devolvió la risita, mientras él fingía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ambos sabían lo que estaba en juego, incluso sin decirlo. La única que no lo hizo fue Ruby, irónicamente. Sin embargo, eso era normal. Ruby era tan inocente, tan ingenua y lenta para darse cuenta de cosas que no eran obvias. Por eso Jan tenía que protegerla. Jaune sintió que la placa que tenía debajo vibraba antes de lanzarse.
El miedo lo atravesó por un momento, solo un segundo durante el cual podría haber saltado y evitado esto por completo, antes de que fuera demasiado tarde y el vértigo se apoderara de él. Quería a Ruby, o en su defecto, a cualquier tipo cualquiera. Eso lo haría más fácil, para que no tuviera que seguir luchando para evitar caer en viejos hábitos. Asociarse con una mujer era un riesgo que no necesitaba. Con el tiempo se acostumbraría a ser un tipo normal, pero en ese momento todavía estaba demasiado atrapado en su mentalidad de trabajo. Si se deslizaba aunque fuera por un momento, entonces podría engañar a alguna chica desprevenida para que pensara que estaba interesado en el desarrollo de sentimientos por él. Lo último que necesitaba era que eso destrozara una sociedad que se suponía que duraría 4 años. Tal vez incluso más, la mayoría de los equipos se mantuvieron como amigos cercanos para siempre. El viento azotaba y picaba sus ojos, haciéndolo entrecerrar los ojos mientras intentaba mantener un ojo hacia donde viajaba la forma roja que tenía delante. Ruby se estaba impulsando un poco más lejos, usando su poderoso rifle para detener su caída. Yang estaba cayendo más hacia la izquierda, pero sabía que ella se movería en dirección a su nuevo amigo en el instante en que aterrizara. La carrera estaba en marcha. Tendré que alcanzarlo a pie, se dio cuenta, mientras la gravedad se apoderaba de él y decidía que ya era hora de que volviera a tocar el suelo. No tenía forma de prolongar artificialmente su vuelo. Ni explosivos, ni armas y, desde luego, nada que pudiera usar para planear. A medida que el dosel verde del bosque se apresuraba a recibirlo, Jaune solo pudo llevar sus piernas frente a él, respirar profundamente y esperar que su aura lo ayudara a protegerse. ¿Por qué nadie me enseñó una estrategia de aterrizaje?, gritó. Antes de que las ramas finalmente lo alcanzaran y gritar se volviera imposible. El verde y el marrón cubrían su visión, las ramas raspaban y arañaban contra él mientras las hojas y el follaje le abofeteaban la cara y oscurecían sus ojos. Escupió hojas solo para gritar cuando sus pies no aterrizaron en tierra firme, sino en una cornisa inclinada. El impulso descendente se volvió diagonal, su cuerpo caía una y otra vez raspando el musgo, la roca y la tierra mientras patinaba, con los pies levantando la hojarasca que tenía delante. Una mano agarró la empuñadura de su espada, una vaga idea de usarla para detener su deslizamiento, antes de que sus pies golpearan una roca y lo lanzaran hacia adelante, enviando su cara hacia unos arbustos antes de que su espalda golpeara un árbol. El tronco no era un objeto inamovible, pero Jaune tampoco era irresistible, por lo que el resultado fue dolor y gemidos. Probablemente el árbol salió mejor, pensó, mientras sus piernas caían sobre su cabeza. Aterrizando, tosió, estrategia, adquiridos, si Nina hubiera estado allí, se habría echado a reír. Sin embargo, si ella estuviera aquí, también la habría apuñalado en la cara. ¿Se había olvidado de enseñarle cómo se suponía que debía aterrizar de manera segura? ¿O simplemente nunca se le había pasado por la cabeza? Con un gruñido, se puso en pie, se alejó tambaleándose del árbol y recogió su espada de donde había caído cerca. La correa se había roto, por lo que ahora estaba atrapado llevándola en una mano. Maravilloso. Eso era justo lo que obtenía por comprar basura producida en masa. Con el sólido dosel sobre su cabeza, era difícil saber dónde estaba exactamente, pero casi podía recordar la dirección en la que la había llevado el vuelo de Ruby. Todavía tenía que vencer a Yamaji, una tarea difícil ya que había visto a la rubia controlando su vuelo con esos guanteletes de escopeta suyos. Abriéndose paso entre arbustos y plantas que le llegaban a la cintura, se adentró en el bosque. Transcurrieron unos 15 minutos sin incidentes, aunque a lo lejos podía oír de vez en cuando un disparo, una explosión o alguna otra señal de combate. Sin embargo, ninguno sonaba como Ruby, por lo que había ignorado su instinto inicial de buscarlos. Su buena suerte no se mantuvo. Solo unos minutos más tarde lo oyó, el resoplido y el gruñido de un animal salvaje, que al estar tan cerca de Beacon solo pudo suponer que era un grin de algún tipo. Podría evitarlo, pero si luego viene detrás de mí, estaría en problemas. Además, no tenía idea de si los maestros estaban mirando y los juzgarían por su capacidad para pelear.
Al final, la decisión se le escapó de las manos por completo. Una cabeza de Beowulf apareció por encima de los arbustos antes de que gruñera y avanzara pesadamente hacia él. Está bien, Jaune retrocedió de un salto, sosteniendo la vaina delante de él mientras arrancaba la hoja de acero. Es hora de ver si el entrenamiento de Nina realmente valió la pena. Los Grimm se abalanzaron sobre él sin pensarlo, como ella le había dicho que lo harían. Esperó hasta el último segundo, dando un paso a un lado a su paso y cortando su lado izquierdo. La espada le causó una herida profunda, pero estuvo a punto de ser arrancada de su agarre por completo. Su piel era un tronco más duro de lo que esperaba. Ella siempre le había dicho que golpeara tan fuerte como pudiera, pero Jaune no había creído que lo hubiera dicho tan literalmente. Aterrizó con bastante solidez, incluso con la herida, girando y aullando de rabia mientras cargaba contra él una vez más. Los Beowulfes eran los más débiles de los Grimm, confiando en la velocidad y los números más que en cualquier otra cosa. Uno por sí solo no habría sido un problema para un cazador real. Así que tampoco debería ser para mí. Raro. Otro golpe, otro aullido, este más doloroso que el anterior, cuando la criatura se desplomó de rodillas con su espada alojada en su cuello. Esta vez lo agarró con más fuerza, y en su lugar lo sacaron de sus pies para pararse sobre su espalda. La espada se desprendió de su carne antes de que volviera a golpear, cortándole la cabeza de un golpe brutal. Eso, no fue tan difícil, jadeó. Tal vez pueda hacer esto después de todo, bravo. Alguien aplaudió desde cerca. Jaune se dio cuenta de su error incluso cuando lo cometió. Era una voz femenina, y si lo hubiera pensado más se habría dado cuenta de que podría haberse negado a mirarla, pero el instinto y la sorpresa le hicieron buscar la fuente de esa voz antes de que pudiera pensar. Frente a él, aplaudiendo cortésmente y con una sonrisa en su rostro, los ojos verdes de Pirra Nikos, campeona de Mistral. Estaba listo para intervenir si era necesario, pero parecía que lo tenías controlado. Sí, yo, maldita sea, contacto visual. Jaune hizo una pausa para tragar. Entonces, socios. Creo que sí, sonrió Pirra. Ella parecía complácida, incluso si él no lo estaba. Ese pensamiento le hizo estremecerse, dándose cuenta de lo cruel que sonaba, incluso en su propia cabeza. No había nada malo en ella, per se. Aparte de eso, ella no era ni un chico ni Ruby. Simplemente dejé que las fichas cayeran y así fue como resultaron. Hubo un breve destello de color mientras decía eso, nada más que un tinte rojo en su cuello. Ella tampoco lo miró a los ojos, mirando hacia otro lado y hacia el cielo. Estaba mintiendo, se dio cuenta con un poco de sorpresa. De modo que ella lo había buscado a él específicamente. Eso fue malo, ya le causé una impresión. No había tenido la intención de coquetear durante su primer encuentro, pero ahora que lo pensaba, se había burlado de Weiss mientras era demasiado amigable con Pirra. Recordó brevemente los pensamientos que había tenido cuando la vio por primera vez en ese bulead, de cómo su fuerza la convertiría en una buena amiga para ser, y cómo podría haber apelado a su soledad para asegurarse de que ella lo considerara como tal. Lo hizo sentir enfermo. Pero no la apunté, lloró dentro de su mente. No lo hice a propósito. Ella me eligió a mí. Pero, ¿lo había elegido a él porque él la había hecho a ella? Las preguntas giraban en su mente, dejándolo de pie con los ojos muy abiertos. ¿Pasa algo, Jaune? No. Agitó los brazos, sonriendo para aliviar la preocupación que escuchó en su voz. No era su culpa y él no podía pensar eso. Tal vez lo estaba analizando demasiado, tal vez no era tan malo como temía. Solo de pensar en lo afortunado que soy de tener un compañero como tú. No todos los hombres tienen la suerte de tropezar con una mujer hermosa mientras matan a Grimm. Pirra se puso roja brillante, mirando hacia el suelo mientras arrastraba los pies y susurraba un avergonzado gracias. Maldita sea, deja de hablar por instinto. Había estado preparado para tener un socio en Beacon, pero siempre había pensado que sería otro hombre. Ahora tenía que adaptarse. Podría fingir que ella era un hombre y tratarla así, o eso sería injusto para ella. Todo lo que tengo que hacer es recordar que ella es una amiga, no alguien que podría ser un cliente.
Era más fácil decirlo que hacerlo, pero tendría que aprender. Eso significaba no tratar de leer sus emociones y no tratar de dirigir sutilmente las conversaciones o tomar el control de una situación. Y definitivamente, absolutamente no engañarla para que pensara que estaba interesado cuando no lo estaba. Los clientes esperaban eso, estaban preparados y aceptaban que era porque le estaban pagando a él o a los demás en el Golden Oyster. Pero Pira no era ni una clienta ni una mujer que estuviera dispuesta a que jugaran con su corazón. Hacerlo sería más que cruel, sería una traición a la confianza, y algo de lo que tal vez nunca se recuperen. Y allí estaba ella, ya con la mejilla roja y sin llegar a mirarle a los ojos. ¿Entonces vamos a buscar una reliquia?, preguntó Jaune, poniéndose de pie y limpiando algunas hojas de su sudadera con capucha. Cuanto antes salgamos de aquí, antes podré quitarme todas estas ramitas del pelo. Pira se echó a reír y por fin volvió a mirarle. A mí me parece bien, compañero. Y eso no fue más que el comienzo de su aventura, que pronto los llevaría a encontrarse con un monstruoso Green que nunca olvidarían. ¿Y qué pasó después? Nina se inclinó hacia adelante. ¿Vas a terminar así? Jaune hizo una pausa para tomar un trago de cerveza, dejando que el familiar sabor amargo bañara su lengua. Brian se sentó al otro lado de la mesa, alimentando la suya junto con un cigarrillo, mientras Nina descansaba en una silla enfrente. Había una neblina de humo entre ellos, el familiar aroma a ceniza y nicotina que impregnaba las salas detrás del escenario del Oyster. Jaune no fumaba, pero su aroma se había vuelto casi reconfortante. A partir de ahí nos encontramos con Ruby y Jan, relató Jaune. Resulta que ni yo ni Jan nos asociamos con Ruby, sino Weissschne de todas las personas. Luchamos contra un Nevermore, luego contra un Deathstalker, antes de regresar a Beacon y que nos asignaran nuestros equipos. Weiss es el que odia a Ruby, ¿verdad? Nina se echó a reír. Lo mismo. Jan consiguió una chica de pelo negro llamada Blake, mientras que las otras dos son Nora y Ren, compañeras y ahora también mis compañeras de equipo. Y tú eres la líder del equipo, resopló Nina. No tienes que hacer que suene como una idea tan espantosa. Totalmente lo era, pero ese no era el problema. En el momento en que su nombre había sido pronunciado, también hubo un silencio atónito entre la multitud, uno que Jaune dudaba que alguno de sus compañeros de equipo hubiera pasado por alto. ¿Cómo son tus otros dos compañeros de equipo?, preguntó Brian mientras introducía el cigarrillo en el cenicero, con un vaso de gin tonic en la otra mano. Son agradables. Quizás me da una vibra extraña juntos, tal vez no de ellos, pero creo que podemos llevarnos bien. Nora es excitable y un poco ruidosa, pero definitivamente no me gusta. Ren es callado y un poco serio, pero incluso durante la pelea con el Deathstalker, los dos parecimos hacer clic. Me doy cuenta de que no dijiste que este personaje de Ren definitivamente no te gusta, dijo Nina con lascivia. Si eso sucede, entonces podríamos hacer un espectáculo de ello. Maldita sea, eso estaría caliente. Parece que tienes un buen equipo, dijo Brian, salvando a Jaune gracias mientras los dos ignoraban las risitas espeluznantes de la mujer que estaban a su lado. Incluso si no terminaste con esa chica Ruby. Excepto por Pirra, les recordó Jaune. No estoy diciendo que se haya enamorado de mí, pero definitivamente puedo sentir que está interesada. Estaba en la forma en que lo miraba, en la forma en que prestaba atención cuando él hablaba. Todavía no era del todo un interés menor, sino de alguien a quien se le había despertado la atención. Aún así, tenía el potencial de convertirse en algo mucho peor. ¿Y eso sería algo tan malo? Nina suspiró. Jaune la miró con los ojos muy abiertos. Escúchame, Jaune. Dijiste que querías ir a Beacon para convertirte en cazador. Eso significa que vas a tener que aprender a adaptarte a ser normal ahí fuera, ¿verdad? Lo entiendo, pero... Un dedo suave presionó sus labios. Nina se inclinó hacia adelante provocativamente, juntando sus pechos entre sus brazos para mostrarlos mejor. Cualquier otro hombre podría haberle prestado atención, pero ni él ni Brian miraron. Lo que quiero decir, querido estudiante, es que no vas a mejorar como persona a menos que enfrentes tus miedos.
Esta chica Ruby suena muy dulce, y estoy de acuerdo en que deberías continuar con esa amistad, pero es una opción demasiado segura para ti. Si te escondes entre hombres y mujeres que no están interesados, entonces simplemente estás evitando el problema. Haune miró fijamente el grano sobre la mesa, sin mirar a nadie a los ojos. Creo que tienes razón al preocuparte por tratar a tu pareja como un cliente, por engañarla por accidente. Eso demuestra que te importa, lo cual es un buen primer paso para una amistad saludable. Pero no deberías proteger a la pobre chica alienándola. ¿Y si ella desarrolla sentimientos por mí? La voz de Haune se sintió muy débil. Entonces, ¿sería un problema así? Los adolescentes salen todo el tiempo, así que tal vez sea una buena experiencia para ti. Solo es un problema si la haces a propósito, con la única intención de aprovecharte, lo cual sé que no lo harás, agregó Nina rápidamente mientras abría la boca. Haune cerró los labios y volvió a sacar su bebida. Lo estás haciendo con la otra chica también, la que no te gusta. Jan. Haune suspiró, ya sintiendo que le venía el dolor de cabeza. Al parecer, había ganado la carrera, incluso si no se había asociado con Ruby. Al menos estaban en el mismo equipo. El premio de consolación era que Ruby todavía le había aplaudido alegremente y que sus habitaciones estaban una frente a la otra. Estaban lo suficientemente cerca como para que Haune aún pudiera ser su amiga. Por lo que tengo entendido, continuó Nina, tus problemas con ella parecen nacer del miedo a que se entere de tu trabajo aquí y te revele. Si eso sucede o no, debería ser tu preocupación, Haune. No la de ella. Es un poco injusto juzgarla tan críticamente en base a eso. Nina hizo una pausa para dar una calada a su cigarrillo y se lo entregó a Brian, quien lo compartió. Y entonces ella visita clubes y vio tu striptease. Es una niña en crecimiento. No es un delito que ella tenga hormonas. Supongo que estoy siendo infantil, preguntó Haune, sintiéndose como 1,5 metros de altura. Una mano cálida tocó su mejilla, levantando la cabeza para mirar a unos ojos suaves y verdes. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de fracasar en esta nueva oportunidad tuya y de lastimar a estas nuevas personas que has conocido? No hay vergüenza en eso. Su mano acarició su piel, una lo sostenía allí mientras la otra recorría debajo de su barbilla, haciéndole cosquillas contra la piel del cuello. El gesto podría haber sorprendido a otros, pero en un trabajo donde el contacto íntimo significaba poco, podría haber sido nada más que una palmada amistosa en el brazo. Solo será una pena si dejas que ese miedo te impida hacer amigos. Recuerda que incluso con esta persona Jan, podrías ahuyentar a Ruby si al menos no intentas construir algunos puentes. Haune suspiró. Tenía razón, por supuesto. Por lo general, lo era. Por eso, incluso a su edad, era una de las animadoras más populares del club. Nina podría haber afirmado que su edad se acercaba a los 27 años, pero desde que él tenía uso de razón, ella lo había dicho. Cualquiera que fuera su verdadera edad, su piel suave y su hermosa tez eran más que suficientes para dejar a la mayoría de los hombres insensatos. Y en cierto modo, ella le estaba haciendo lo que le había hecho a esos hombres, incluso ahora. Al igual que con él, a veces no todo se trataba de deseos carnales. Algunos hombres deseaban consejos, consuelo o simplemente que los hicieran sentir especiales. Arreglaré las cosas, suspiró Haune, inclinándose hacia atrás para que sus manos cayeran de su cara. ¿Puedes pasarle mi horario al jefe? Dígale que me envíe un mensaje sobre los cambios que quiere que haga. Estoy dispuesto a trabajar los viernes y sábados por la noche también. Podría usar el gravamen. Nina sintió, guardando el cigarrillo mientras estiraba los brazos sobre la cabeza, inclinándose hacia atrás con un suspiro. Eso hizo cosas interesantes con sus pechos desnudos, que aún no había cubierto después de su reciente baile. A nadie le molestó la desnudez, ciertamente no a Haune cuando se inclinó para darle un rápido abrazo, sintiendo que ella le devolvía el abrazo antes de irse. Así eran las cosas. ¿Has vuelto? Pirra todavía estaba despierta cuando regresó, a pesar de que eran al menos las 10 de la noche y tenían lecciones al día siguiente. Por los ronquidos se dio cuenta de que Nora ya estaba dormida, tal vez Ren también.
¿Salió todo bien? Salió bien. Haune entró en la habitación, quitándose la mochila. Solo tuve que decirle a mi empleador qué días tenía libres para que él pudiera decidir cuándo eran mis turnos. Nunca hubo necesidad de preocuparse. Pira desvió la mirada, su silueta parecía brillar a la luz de la ventana. Iba vestida con una camiseta larga y blanca con pantalones de pijama de un tenue color melocotón. Era una mujer hermosa, aunque las apariencias físicas significaban poco para él. Sin embargo, fue su rostro lo que le hizo detenerse. Por la forma en que ella no lo miraba del todo, o lo ansiosa que parecía. ¿Dónde trabajas?, preguntó en voz baja. Es algo que podrás hacer junto a Viacom. Trabajo en un club nocturno de Vale, se sentó mientras respondía, quitándose una bota y luego la otra. Sirvo bebidas y lavo vasos y los turnos siempre son tarde en la noche, por lo que las lecciones no serán un problema. A veces puedo volver un poco tarde, pero siempre avisaré al equipo con anticipación y estaré lo más callado posible. Las palabras de Nina habían continuado persiguiéndolo durante todo el camino de regreso a Viacom. Realmente estaba alejando a Pirra, sin darle nunca una oportunidad. Simplemente decidiendo que ella era un problema porque estaba interesada en él, incluso suponiendo eso, solo porque pasaba la mayor parte de su tiempo en un negocio donde generalmente había mujeres. Pirra no era una clienta, lo había decidido antes, cuando había hecho su promesa de no engañarla. Pero eso fue en ambos sentidos, ¿no? También significaba que ella tampoco lo perseguía, que no había ido a un club de striptease con la clara intención de verlo quitarse la ropa. Y él acababa de juzgarla, sin siquiera intentar conocerla. ¿Eres tú? Hizo una pausa por un momento, ¿satisfecho con los equipos? ¿Estaba satisfecho? ¿O quería decir que estaba insatisfecho? Ella lo expresó amablemente, pero él sabía cuál era su verdadera preocupación. Sin duda, había visto la forma en que él había reaccionado ante ella al principio, y luego al ver a Ruby emparejada con Weiss. Al principio no lo estaba. La cabeza de Pirra se alzó bruscamente. Quería que me emparejaran con Ruby porque era mi amiga. Estaba bastante desanimado por eso. Lo siento. Pero creo que ahora me siento mejor, prosiguió, ignorando la disculpa de Pirra. Seré honesta, Pirra, sí, estaba un poco molesta al principio, pero nunca se trató de ti. Ahora lo sabía. Que en realidad el problema no había sido con ella, sino con él. La verdad siempre era la mejor opción, o la menos que podía dar, no soy muy bueno haciendo amigos. No soy tímido ni nervioso, pero me resulta difícil hacer clic con la gente y es más culpa mía que de los demás. Me hice tan fácil de hacer amiga de Ruby que supongo que me obsesioné con ser su compañera y no tener que hacer más. Por eso me sentí incómodo al principio, y por eso lo siento. Creo que lo entiendo. Admito que ni siquiera imaginé que pudieras haber tenido problemas. Pirra desvió la mirada. Cuando me hablaste por primera vez, parecías tan seguro. No te equivocas, Pirra. Puedo hablar con bastante facilidad, por no hablar de mantener una conversación. Pero aprendí a hacerlo trabajando detrás de una barra. Se supone que debes ser hablador si eso es lo que el cliente quiere. Pirra esbozó una sonrisa irónica, como si recordara algo. Pero solo lo haces porque se espera que lo hagas. Dijo. Creo que conozco esa sensación, quizás mejor de lo que crees. Tengo un pequeño círculo de amigos en el trabajo, continuó Haune, personas a las que he llegado a conocer y querer. De hecho, fui a hablar con ellos y contarles lo que estaba pasando en Viacom. No le mintió, ni una sola vez, pero si ella asumía que esos compañeros de trabajo también eran empleados del bar, entonces no la disuadiría. Les estaba hablando de mi equipo, de cómo no terminé con Ruby. ¿Y qué dijeron?, preguntó Pirra, y se dio cuenta de que se sentía nerviosa. Haune se rió torpemente, mirando al suelo. Dijeron que estaba siendo estúpido. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par. Dijeron que tenía tanto miedo de no poder hacer un amigo que no estaba dispuesto a intentarlo. Que estaba desesperada por estar con Ruby porque era segura y fácil, y que necesitaba salir más de mi caparazón. Haune hizo una pausa para mirar a Pirra a los ojos. También dijeron que no estaba siendo justo contigo. Está bien, Pirra negó con la cabeza.
Te impuse estar con tu amigo, yo voy a cometer errores, interrumpió él en su monólogo antes de que pudiera comenzar. Probablemente voy a decir algo incorrecto y equivocarme a veces, tal vez incluso guardarme cosas para mí mismo, cuando debería compartirlas con el equipo. Pero mis amigos tenían razón y he tenido todo el viaje de vuelta para pensar en ello. Jaune extendió el brazo, con la palma de la mano hacia el techo. Así que si estás dispuesto a darme otra oportunidad, al principio estaba molesto por los equipos, pero ahora no lo estoy y quiero intentar ser un mejor amigo. Un mejor socio también. Si hago algo mal, quiero pedirte que me lo digas, o que me hagas entrar en razón, lo que ocurra primero. ¿Trato? Pyrrha se miró la mano y luego se llevó los ojos. Ahora estaba sonriendo, más brillante y de alguna manera más viva de lo que había estado antes. Jaune fingió no notar la humedad en sus ojos, el puro alivio que exudaba. Una mano golpeó la suya, el agarre fuerte. Así que no había conseguido a Ruby. Fue una lástima. Pero en lugar de eso, había conseguido a Pyrrha, Ren y Nora, y tal vez con el tiempo podría ser que eso también funcionara. Tendría que dejar de pensar en ella como una mujer más, como una clienta, y empezar a pensar en ella por lo que era. Un amigo. Capítulo terminado. La iniciación era algo que no se podía evitar, pero te darás cuenta de que me salté mucho porque, sinceramente, las diferencias importantes son las primeras impresiones. Nunca quise que esto fuera una historia de cambiar el pasado en la que los cambios comienzan a marcar diferencias inmediatas. Las alteraciones son sutiles, en el sentido de que los mismos eventos suceden, por ahora, pero Jaune tiene razones totalmente diferentes para que sucedan. Como en el canon donde no conoce a Pyrrha, en comparación con aquí cuando sí la conoce, pero toma la decisión de mentir porque puede decir que ella no quiere que lo haga. Diferente razonamiento, mismo resultado final. Naturalmente, los acontecimientos cambiarán. Esto no va a ser una toma de mano del canon, y gran parte de los elementos Yang y Jaune se incorporarán a partir del próximo capítulo. Naturalmente, también estoy tratando de evitar hacer que Jaune parezca demasiado ok, sino más bien en el personaje de Jaune en el nuevo pasado que se hizo para él. De hecho, me gustan las historias de Jaune del pasado alterado, pero tiendo a sentirme decepcionado cuando el pasado alterado está ahí solo como una excusa para tener un Jaune diferente, es decir, más rudo, más harén, y ese pasado nunca se explora ni se le da el detalle que merece. Trataré de evitar eso. Es más suave con las mujeres, pero también le resulta más difícil conectarse con la gente. Todo lo que gana en un área, viene con un cambio en otra. Próximo capítulo, 24 de octubre. Patreon.com/Coeur